Hola de nuevo a todos. Adelante, sí, adelante. Perfecto. Pues nada, hola de nuevo a todos. Para mí es un honor presentar a nuestro siguiente ponente, a Jaime Pinto. Y en cuanto a su currículum y a su amplia, vastísima experiencia profesional, pues vamos a comenzar por señalar que es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, sobresaliente cum laude, máster también en Derecho de la Contratación Pública y máster oficial en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la misma universidad. Actualmente es consultor independiente en Contratación Pública y Derecho Administrativo y creó su propia firma en 2017. Es abogado. Además, es profesor del máster en Derecho de la Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. También profesor en máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la misma universidad y profesor colaborador de múltiples títulos de posgrado, tanto en la de Castilla-La Mancha como en otras universidades. Es funcionario de carrera en excedencia del Cuerpo Superior Jurídico, del Cuerpo Técnico, Cuerpo Ejecutivo, Cuerpo Auxiliar de la Junta de Castilla-La Mancha. Además, es miembro del Consejo de Redacción de la revista de Contratación Administrativa Práctica, de la editorial Walter Klumer, de la Ley. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Gabilex, revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha. Miembro del Comité Científico de la revista Aleteia, Cuadernos Críticos del Derecho, de la editorial Liberlex. Miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, Redicop, miembro del Observatorio de Contratación Pública del OBCP, miembro del Consejo de Redacción de The European Journal of Public Procurement Markets, disculpa el inglés, de la Asociación Portuguesa de los Mercados Públicos, No te preocupes, Carmen, está bien ya. Y miembro experto de Legal Today. Miembro de la Comunidad de Prácticas del INAH para el análisis de la nueva ley de contratos del sector público. Hay que destacar que es autor y coordinador de la sección Derecho Global y Comparado de Contratación Pública, de la revista que hemos señalado. Ha dirigido numerosos monográficos dedicados al derecho comparado de la contratación pública, la administración electrónica, la ética pública, el principio de transparencia, y en los que han participado también autores de otras nacionalidades. Asimismo, es autor de decenas de publicaciones entre colaboraciones en libros y artículos de revistas jurídicas y editoriales de bastante impacto tanto en España como en otros países, Argentina, México o Perú. Su tesis doctoral fue seleccionada en 2016 para su publicación por el INAP, con el título Los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en la contratación pública, y presentada al 22º Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo sobre la Reforma del Estado. Ha participado como miembro del Comité Científico, del Comité de Programa o Comité Organizador en distintos congresos, tanto nacionales como internacionales. Ha sido ponente, invitado en másteres, cursos de posgrado, seminarios, jornadas, en los múltiples campos de la actividad formativa, tanto nacionales como internacionales. Y nada, reiterar que para nosotros es un lujo contar contigo hoy y que concretamente yo te conocí a partir de uno de tus artículos publicados en el Observatorio de Contratación Pública y desde entonces te sigo. Y nada, doy paso que tu ponencia es más interesante. Gracias. Bueno, el honor ha sido mío porque, bueno, la presentación ha sido prolija, en fin, igual no se ven los colores, pero bueno, sí que tengo que hacer una pequeña observación, y es que, bueno, la referencia curricular tiene tiempo porque no soy profesor desde hace más de un año, bastante más, casi dos, en el máster de Derecho de la Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente desde enero de 2020. Bueno, tampoco entonces hace un año. Y precisamente soy profesor en la Universidad de Distancia Internacional de Madrid, ¿no? Y a donde dirijo un título de especialista en contratos públicos
Y nada, simplemente era esa observación porque es obligatoria, ¿no? Que la haga. Bueno, pues nada más. De nuevo, muchas gracias por la presentación. Gracias también a la organización, a CIGOP, a UN Granada, a Cosital Granada. Por supuesto, gracias a el profesor Federico del Castillo, bueno, por la invitación amable Federico Castillo, por la invitación amable, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, que me ha realizado. Y un recuerdo también que no puede faltar, en mi opinión, de acuerdo, a José Miguel Carbonero, también probablemente por muchos conocido, de acuerdo, que seguramente, si no en la próxima edición de estas jornadas y probablemente de muchas otras, nos estará acompañando. Bien, mi charla, el título, lo que me han puesto y pedido, de acuerdo, en este sentido estaba a total disposición de la organización y bueno, pues de las solicitudes y peticiones del profesor Federico Castillo, lleva por título la sesión La gestión de la contratación pública en las ayudas del Fondo de Recuperación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Asimismo, también me ha solicitado el profesor Castillo que haga bueno, pues un acercamiento, ¿verdad?, de lo que son las modificaciones que, bueno, pues hemos tenido en concreto pues en fecha 31 de diciembre, con entrada en vigor el 1 de enero del presente año, de 2021, pues en la Ley de Contratos del Sector Público, porque también realmente muchas de ellas están ligadas, de acuerdo, a esta gestión de la contratación pública en la ayuda de los fondos de recuperación y resiliencia. Bien. Bueno, como todos sabréis ya, bueno, contamos con un Real Decreto nuevo, que es el 36/2020, ¿de acuerdo? Y lo que yo voy a avanzar, a tratar en la sesión de hoy es precisamente pues lo que son las medidas afectas, ¿no? Las medidas que han afectado a la compra pública, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la gestión de estos fondos y, como he dicho, de acuerdo de las modificaciones operadas en la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, estos fondos, los fondos Next Generation, que también José Manuel Martínez os ha explicado anteriormente, pues creo, entiendo, como hemos hablado, por eso hemos cambiado el orden de las ponencias, con una visión más amplia de los mismos para que yo, bueno, pues aterrizara esas cuestiones en el marco de la compra pública. Bueno, esto pues probablemente ya os lo habrá dicho, pero debo decirlo, ¿de acuerdo? Y es que el objetivo principal es apoyar los esfuerzos, en este caso, de los Estados miembros, para recuperarse, de acuerdo, de la crisis en la que estamos inmersos. No hemos salido de ella, yo creo que todavía no hemos palpado la verdadera crudeza de la crisis derivada de la COVID-19, y de este modo, de acuerdo, plantean las medidas de adopción para impulsar una inversión fundamentalmente público-privada. ¿De acuerdo? Este es el espíritu fundamental de este Real Decreto. ¿De acuerdo? ¿Y para cuándo? ¿Para qué periodo? Pues para el periodo 2021-2026. ¿De acuerdo? Donde se prevé, previsiblemente recibiremos como Estado de la Unión Europea 140.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Lo cual es muchísimo dinero. Bien. Este Real Decreto, el Real Decreto 36/2020, que es de fecha 30 de diciembre, y voy a citar por una sola vez, ¿de acuerdo?, su nombre entero, que es por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿de acuerdo?, que tiene por objeto, pero una cosa es lo que he dicho antes, que son el objeto, de acuerdo, de los fondos Next Generation. ¿Qué tiene por objeto? Bueno, pues tiene por objeto este Real Decreto, dentro de ese marco más general que os habrá explicado, como decíamos, José Manuel Martínez Fernández, ¿de acuerdo?, facilitar la programación, la presupuestación, la ejecución y la gestión también de las actuaciones financiables con fondos europeos. Es decir, tiene un objeto, un ámbito objetivo perfectamente definido. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y, evidentemente, reparar, como ya hemos dicho, los daños de la crisis derivadas del COVID-19, del SARS-CoV-2, y promover un proceso, y esto es importante, es decir,
digamos que las pretensiones de este Real Decreto son grandes, otra cosa es lo que luego podamos ya llegar a analizar. Yo ahora voy a intentar trasladaros la realidad del derecho positivo, ¿de acuerdo? Promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso, ¿de acuerdo?, de la colaboración público-privada. Esto ya es algo muy novedoso. O sea, este mismo concepto del impulso de la colaboración público-privada, cuando, bueno, pues en gran medida encontramos una actividad, bueno, vamos a decirlo, una cierta ideología imperante o un cierto tópico que, bueno, pues denosta, ¿de acuerdo?, ese sector privado y que apuesta, bueno, pues decididamente por lo público, supone, por tanto, insisto, pues un cambio de ideas, ya no hablo de ideología, de ideas en este aspecto, ¿no? Y quiere apoyar también, finalmente, el tejido productivo y la aceleración, y este es un doble objetivo que también tiene este Real Decreto, ¿de acuerdo? Y los fondos son dos, fundamentalmente. El cambio climático, es decir, la defensa medioambiental, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la transformación digital, es decir, quiere hablar de una transición ecológica, esos son los dos pilares de actuación fundamental, y una transición digital, ¿vale? Por lo tanto, la norma lo que plantea es un proceso de modernización, en este caso, a diferencia de otras normas, contando decididamente con la colaboración público-privada. Esta es una idea fundamental y básica, ¿de acuerdo?, para entender pues, muchas de las cosas que establece este Real Decreto. Bien. Como ya he dicho, las inversiones, transformaciones, las reformas estructurales, porque no estamos hablando de pequeñas reformas, las reformas estructurales, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entran, por ejemplo, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, ya conocidos como PERTE, ¿no? Bien, pues estas reformas estructurales se llevarán a cabo, tienen que estar dirigidas, como os acabo de comentar, ¿de acuerdo? Os voy a tutear, os provocaréis lo mismo, por supuesto, ¿de acuerdo? Tienen que estar orientadas a esa competitividad digital y económica. Es decir, además de, evidentemente, conseguir una sociedad climáticamente neutra, es un término que utiliza el propio Real Decreto, ¿de acuerdo? Lo que tiene que impulsar es una competitividad digital y económica, ¿de acuerdo? Este es otro de los objetivos. Y para ello, fijaros que se utiliza o se utilizará el plan establecido en la Agenda Digital España 2025, ¿de acuerdo? Que también fue aprobada recientemente en el último trimestre del año. Bien. Medidas en concreto, si avanzamos y ya aterrizamos esta posición general, este ámbito de actuación, de acuerdo objetivo del Real Decreto 36-2020, bueno, pues las medidas en materia de contratos públicos y el ámbito de su actuación son las siguientes. Es decir, el objetivo de este Real Decreto es reducir las barreras normativas y administrativas. Yo digo cuál es el objetivo, luego todos tendremos probablemente nuestra opinión, yo os daré seguramente la mía, no podré evitarlo, lo siento. Reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas, de acuerdo, de modernización de las administraciones públicas que permitan una gestión más ágil y eficiente. ¿Para qué? Para permitir la absorción de estos fondos de la Unión Europea que nos van a llegar. Vale, yo quiero trasladar ya algunas concepciones. Somos el segundo país de la Unión Europea que menos fondos ha ejecutado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos ejecutado solo un 34% del periodo anterior. Los fondos que vamos a recibir en esta ocasión pues cuadriplican, ¿de acuerdo?, aproximadamente los fondos que hemos recibido en otras ocasiones anteriores. Y nos encontramos con que las administraciones públicas, aproximadamente un tercio de su funcionariado, ¿de acuerdo?, está previsto que se jubile en la próxima década, es decir, son personas con más de 55 años. Nos encontramos también, por ejemplo, con anteriores procesos de reforma de la administración pública que, bueno, pues que han quedado en agua de borrajas, como por ejemplo, bueno, pues el derivado de la crisis del año 2008, ¿de acuerdo?, que dio lugar a, bueno, pues ese informe Cora que tenía, pues, centenares de medidas, ¿de acuerdo? No recuerdo el número exacto, 100 y pico medidas, no las recuerdo exacto, pero que al final, evidentemente, pues quedó en muchos casos en una buena declaración de intenciones
y, por decirlo de alguna manera, una justificación sobre el papel, ¿de acuerdo?, de cara a la Unión Europea para la recepción de los fondos. Pero en el fondo, valga la redundancia, con otro sentido de la expresión, o sea, de la palabra, bueno, pues el cambio que hemos tenido en la administración desde el año 2008 al año 2020 ha sido el que ha sido. Ha habido prácticamente cambios en las políticas de personal. Yo no soy un especialista, es que soy un conocedor como empleado público en excedencia, y pues, opositor y preparador de oposiciones muchos años. También me conozco bueno, pues suficientemente, vamos a dejarlo suficiente, ¿de acuerdo? La materia de personal, bueno, pues no ha habido cambios en este sentido y en muchos otros, ¿no? Por lo tanto, yo lo que ya empiezo a trasladar quizás es una visión un tanto escéptica, ¿de acuerdo?, de estas medidas y, evidentemente, pues hay que hacer no solo críticas, sino también aportaciones propositivas. Y desde ese punto de vista, bueno, pues confiemos en que estas acaben llegando, ¿no? O que vayan más allá. Bien. Volviendo de nuevo a la norma, al Real Decreto 36/2020, el título 4, concretamente el capítulo 3 del título 4, es el que recoge las modificaciones referidas a la contratación pública. Este título 4, ¿de acuerdo?, lo que prevé, lo que busca, fijaros, es una transformación estructural, lo dice, estructural de la economía española. Bien. Para una transformación estructural de la economía española contamos con este Real Decreto 36/2020. ¿Vale? Bien, las reglas sobre contratación pública, como os decía, ¿de acuerdo?, se aplicarán solo, las reglas contenidas evidentemente en este Real Decreto, se aplicarán solo a las actuaciones, ¿de acuerdo?, de cualesquiera de las entidades del sector público vinculadas bueno, pues a la ley de contratos dentro del ámbito subjetivo de la ley de contratación, que vayan dirigidas a la gestión y ejecución de proyectos de actuación derivados, de acuerdo, de la bueno, pues aplicación de estos fondos europeos. Incluye muchos fondos, o sea, no solo, pues voy a citar el Fondo Europeo del Instrumento Europeo de Recuperación, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Por lo tanto, de acuerdo, el ámbito subjetivo es el de las entidades del sector público regidas por la ley de contratos del sector público, mientras que también el ámbito objetivo al que se aplica es pues, el conjunto de fondos de la Unión Europea, ¿de acuerdo? No solo los llamados fondos de recuperación o conocidos también comúnmente como fondos Next Generation. Bien. Estas especialidades, ¿de acuerdo?, también nos dice, siguiendo y siguiendo concretando el ámbito de aplicación, serán aplicables, ¿de acuerdo?, a las entidades y a los contratos, ¿de acuerdo?, que se tengan que regir por lo previsto, ¿de acuerdo?, en el libro primero del Real Decreto Ley 3/2020. ¿A qué se refiere el libro primero? Bueno, como sabéis, es el Real Decreto que transpuso la Directiva 2014, /25, ¿de acuerdo?, de la Unión Europea respecto a los sectores especiales. Hablamos de agua, energía, transportes y servicios postales, ¿vale? Esos son los que se recogen efectivamente en ese libro primero. Bien. Hemos ceñido ya, ¿de acuerdo?, yendo por partes, lo que es la materia, las medidas, objeto en materia de contratación pública, sobre todo el ámbito de aplicación de este Real Decreto, ¿de acuerdo?, tanto ámbito subjetivo como objetivo. Bien, vamos a ceñir ahora, ¿de acuerdo?, la posible tramitación urgente de los procedimientos. Es decir, vamos a ir viendo medidas concretas que incorpora este capítulo que os decía, el capítulo 3 del título 4, de acuerdo al respecto de la contratación pública aplicable a los casos que os he comentado, os he expuesto. Bien. Posible tramitación urgente de los procedimientos. Bien, una de las principales medidas de aceleración de los procedimientos que contempla, luego la podremos analizar en las preguntas, incluso podéis dar vuestra opinión, pues es la previsión de que en los contratos que se vayan a financiar con estos fondos que he citado, que podrá ser de aplicación, ojo, podrá ser de aplicación la tramitación urgente del expediente prevista, en este caso, en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, aquí hay que decir ya que hay una diferencia con lo que era el borrador, de acuerdo, del Real Decreto, porque esta tramitación urgente se hacía de manera imperativa, es decir, automática, por decirlo de algún modo. De manera que no dependía
de, bueno, pues que pudiera o no pudiera. Y además, en estos casos, es decir, en aquellos casos en que los órganos de contratación decidan la tramitación urgente, ¿de acuerdo? Deberán motivarlo suficientemente en el expediente, ¿de acuerdo? Y además, esta motivación deberá estar publicada también en el anuncio de licitación. Por lo tanto, ese podrá, al final, es una motivación suficiente y además adecuada, necesidad, idoneidad, de la utilización de ese procedimiento. Por lo tanto, al final, ese supuesta medida estrella de aceleración se convierte en la aplicación, sin más, del procedimiento de urgencia en aquellos casos en que efectivamente esté justificado y motivado, que no podrán ser otros que los que habitualmente se utilicen, entiendo, para la motivación y justificación de las tramitaciones de urgencia. Bien. Otra cosa que dice, y esto sí que es un elemento de preferencia en el principio de celeridad, ¿de acuerdo?, es que la tramitación ordinaria de estos expedientes, es decir, ya no la tramitación urgente, gozará de preferencia para su despacho. Es decir, estos expedientes gozarán de preferencia respecto, ¿de acuerdo?, de otros expedientes que pueda haber bueno, pues en el órgano de contratación y en las distintas unidades administrativas que intervengan en el procedimiento, ¿de acuerdo? De este modo, los plazos naturales, es decir, los plazos para emitir los informes, ¿de acuerdo?, o cumplimentar los trámites de estos expedientes se quedan reducidos a 5 días naturales. Y atención importante, sin que quepa prórroga alguna de este plazo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo, pues, una posibilidad de tramitación urgente, una tramitación preferente en los expedientes ordinarios y una reducción de los plazos notables, ¿de acuerdo? Naturales, dice, O sea, que si te coge un puente un fin de semana, pues, pues es lo que te toca, sin que quepa prórroga alguna de este plazo. Bien, los plazos fijados para la tramitación, atención, también del procedimiento abierto, podrán reducirse de acuerdo a la mitad por exceso. Bueno, en fin, esto os lo voy a explicar de una manera, creo que más esquemática, ¿de acuerdo? Porque realmente esta es otra de las grandes medidas estrella, ¿de acuerdo?, que tiene este procedimiento, que es la reducción de los plazos, la reducción de los plazos habituales, así como el aumento de las cuantías, ¿de acuerdo?, en algunos de los procedimientos, concretamente en los procedimientos abiertos simplificado y súper simplificado. Sé que hay mucha gente que le llama de unas maneras, a mí esta me parece la mejor manera de diferenciarlo, simplificado y súper simplificado. Bien, en ese sentido, ¿qué quiero indicar? Pues bien, esto, es decir, estas cuantías que ahora os voy a indicar, coinciden precisamente también con la modificación operada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿de acuerdo?, la Ley 11/2020, respecto de las cuantías aplicables con carácter general también al procedimiento abierto simplificado y súper simplificado. De manera que, se ha producido un poco de, en mi opinión, lío y hasta desbarajuste, ¿de acuerdo?, en esta regulación, porque, bueno, pues la verdad es que hay que sentarse un rato para llegar a visualizar, ¿de acuerdo?, este nuevo marco de cuadros, ¿de acuerdo?, y plazos, de cuantías y plazos en los procedimientos. De este modo, os voy a citar de manera, intentar, resumida y sucinta. En el abierto simplificado, ¿de acuerdo?, de obras, bueno, pues si estamos en un procedimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, tendremos una cuantía igual o inferior a 2 millones de euros. Pero si estamos en un procedimiento del Real Decreto Ley 36/2020, estamos en una cuantía de 5.350.000 euros. Por lo tanto, nos vamos a los umbrales SARA, ¿de acuerdo? El plazo, en el primero de los casos, Ley de Contratos, es de 20 días para la presentación de proposiciones, mientras que en los procedimientos de tramitación derivada de los Real Decreto de los fondos Next Generation, se reduce a 15 días. Si nos situamos en el caso de los suministros y seguimos en el mismo procedimiento abierto simplificado, ¿de acuerdo?, obtenemos dos cuestiones, y es que la modificación que operó, y ya la introduzco, la Ley de Presupuestos, ha elevado
por cuantía igual o inferior a 139.000 euros, ¿de acuerdo? Las cifras del procedimiento simplificado de suministros y de servicios. Bien, en este caso se producen dos cuestiones importantes a tener en cuenta. No sé si hay alguien ahora mismo de la Administración General del Estado que nos esté escuchando, probablemente no, porque está dirigido fundamentalmente al mundo local, pero en ese caso tengamos en cuenta que aquellos expedientes de 139.000 euros de carácter simplificado, ¿de acuerdo? Se convierten en expedientes SARA. Por lo tanto, aquí se ha producido un desliz desde el punto de vista normativo, el legislador, ¿de acuerdo? Porque ha equiparado, en este caso, en el supuesto específico de la Administración General del Estado, aquellos expedientes de importe de 139.000 euros, ¿de acuerdo? Pues los ha convertido en, a la vez, contratos sujetos a regulación armonizada y a la vez expedientes que puedan ser tramitados por un abierto simplificado, lo cual evidentemente no cabe porque en todo caso habría que respetar los umbrales SARA porque es una norma europea y que está evidentemente por encima del sistema de fuentes del derecho administrativo y de la contratación pública de la normativa nacional, ¿no? De los Estados Unidos. Ese yo creo que ha sido un desliz, un pequeño desajuste o despiste y bueno, pues que será fácilmente solventado por los operadores, por los gestores, de acuerdo, públicos, desde el punto de vista que sabrán que sus expedientes tendrán que ser de 138.999,99 céntimos para que efectivamente puedan ser tramitados como abiertos simplificados y no de repente por un céntimo se conviertan en expedientes SARA y no puedan aplicar, de acuerdo, este artículo 159 de los puntos 1 a 5. Bien. Y otro elemento también importante, y este es aplicable con carácter general a todos los poderes adjudicadores, pero también a las entidades locales, a todas las administraciones públicas, es el siguiente, y es que todos aquellos expedientes de importe superior a 100.000 euros, en el caso de los procedimientos abiertos simplificados de servicios y suministros, y que estén dentro de ese margen hasta los 139.000 euros, de repente se convierten en procedimientos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, lo que por defecto nos lleva a tener que aplicar o separar, digamos, la diferenciación entre la adjudicación del gasto y el compromiso del mismo, es decir, entre la adjudicación del procedimiento y el compromiso de gasto o formalización. ¿Por qué? Porque evidentemente habrá que esperar el periodo preventivo que establece el artículo, bueno, los artículos 44 y siguientes respecto de el recurso especial en materia de contratación. Por tanto, no se podrá hacer esos dos actos en un mismo paso, en un mismo acto. ¿De acuerdo? Esta es otra de las cuestiones y en estos casos habrá que acudir al mismo trámite que se aplica en el procedimiento abierto. ¿Vale? Estas son salvedades que han sido, o sea, son cuestiones que se dan en la práctica fruto de las consecuencias, de acuerdo, de la regulación que bueno, nos han dado, nos hemos dado. Bien, volviendo de nuevo bueno, a ese cuadro que quiero formar, o sea, esos cambios, ¿de acuerdo? El abierto, simplificado, súper simplificado, abreviado, ¿de acuerdo? Abreviado, súper simplificado. Cuando nos situamos en obras, si estamos en el marco de la ley de contratos, nos situamos en un importe inferior a menos 80.000 euros, mientras que si nos situamos en el marco del Real Decreto nuevo, 36-2020, estamos en el marco de él inferior a menos 200.000 euros. En este caso son 10 días hábiles para ambos procedimientos, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el caso de suministros y servicios sí que hay cambios en los plazos, aparte de las cuantías. Si nos situamos en la ley de contratos, estamos en menos de 60.000 euros, pero si nos situamos en el marco del Real Decreto de los fondos Next Generation, estamos en el marco de los menos 100.000 euros, ¿de acuerdo? Menos 100.000 euros. O sea, no llega a ser igual, es menos 100.000 euros. Y si nos situáramos en cuanto a los plazos en el marco de la ley, de acuerdo, estaremos en los 10 días hábiles para este procedimiento, mientras que si nos vamos a los fondos Next Generation estaremos en 8 días naturales, ¿de acuerdo? Ahí sí que se ha producido también una reducción de los plazos, además de un aumento de las cuantías. En el caso del abierto no armonizado, ¿de acuerdo? La única diferencia es en el plazo, si estamos en el marco de la ley de contratos estamos en 26 días y si estamos en el marco de los fondos Next Generation estamos en 13 días.
Asimismo, hay cambios respecto de los plazos, ¿de acuerdo?, en el abierto armonizado, ¿de acuerdo?, en el restringido no armonizado, en el restringido armonizado, ¿de acuerdo?, y en la negociación con armonización, es decir, armonizada, con umbrales de armonizado. En todos ellos, ¿de acuerdo?, si estamos en el marco de la ley de contratos, se aplicarán los respectivos plazos, 35, 30, 30 días, depende de cada uno de ellos, y si estamos en el marco del Real Decreto 36-2020, pues se aplicará en todo caso 15 días naturales, lo cual supone una reducción de plazos considerable ante un aumento de cuantías importantes. Bien, yo sí voy a hacer una observación después de este repaso de esta nueva regulación, porque es una nueva regulación de cuantías y de plazos que, bueno, creo que no se puede entender la mera reducción de plazos y el aumento de cuantías como una simplificación administrativa, porque no lo es, sinceramente, no lo es. Es decir, simplemente es haga usted lo mismo, más deprisa, ¿de acuerdo? Y corriendo más, y probablemente con una carga todavía mayor de trabajo, porque efectivamente los fondos están ahí y hay que ejecutarlos, por tanto, a mayor presupuesto, pues mayor actividad contractual, ¿no? Bien, entonces, desde ese sentido, no cabe entender, bajo mi punto de vista, ya no desde un punto de vista académico, jurídico, sino desde un punto de vista lógico, de sentido común, que la reducción de los plazos sea una simplificación de trámites, ¿de acuerdo? No, es una aceleración de los mismos. Y bajo esa premisa, pues hay que ser nuevamente escépticos, ¿de acuerdo?, de los resultados que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque las personas y los medios materiales y personales, en definitiva, las personas que están detrás de estos expedientes siguen siendo las mismas, ¿de acuerdo? Y su formación y profesionalización, pues tampoco ha variado, es decir, sigue siendo la misma, más allá de lo que, lógicamente, se pueda formar, ¿no? Bien, otro elemento, otro punto en concreto, pero, bueno, es otro elemento destacable, ¿no?, de esta pues, simplificación administrativa pretendida por el Real Decreto 36-2020, es el establecimiento de pliegos tipo de cláusulas técnicas y administrativas. Bueno, voy a citarla, ¿vale?, porque el Real Decreto lo que pretende es que se promueva la elaboración de pliegos tipos de cláusulas técnicas y administrativas, ¿de acuerdo?, para la gestión de este tipo de fondos. Y que estos pliegos tipos, evidentemente, incorporen todos los condicionantes sociales, medioambientales y, evidentemente, estos dos ejes de actuación, que es el eje verde y el eje digital, que pretenden estos fondos, ¿de acuerdo?, en sus distintas cláusulas. Bien. Además, apuesta también por la suscripción de acuerdos marco, en este caso habla del Ministerio, evidentemente, de Hacienda, ¿de acuerdo?, y dice que podrá suscribir acuerdos marcos que fijen condiciones a las que ha de ajustarse la contratación de los diferentes ministerios o organismos respecto a la gestión de estos. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, el Real Decreto, en este caso, no ha descubierto nada, es decir, la recomendación de existencia de pliegos tipos es muy bienvenida, es positiva, que duda cabe, pero no aporta nada diferencial a lo que ya habían y sabemos todos que tenemos que hacer, y todos aquellos que siempre se han podido, pues se habrán dotado de pliegos tipo con cuadros de características, porque todos saben que es más sencillo, ¿de acuerdo?, más ágil, no más sencillo, más ágil a la hora de tramitarlo, simplemente porque no haya que informar, solo con eso es más que suficiente, la totalidad del pliego de cláusulas administrativas particulares, ¿de acuerdo?, en cada ocasión, sino que haya que ceñirse únicamente a, bueno, pues, el control de ese cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas. Por lo tanto, bueno, pues no se puede considerar tampoco una medida estrella, entiendo, ¿no? Y desde ese punto de vista, tampoco esa apuesta por la existencia de acuerdos marcos, que, insisto, bienvenida sea, servidor, es algo que ha promulgado muchísimo, la racionalización de la contratación pública a través de los sistemas dinámicos de adquisición y otros medios de racionalización, y de hecho, pues, el último libro publicado pues, en estos días pasados, hace unos días, se denomina, como el placer, el gusto y el honor de dirigir, que se denomina planificación y racionalización de la contratación pública, porque es muy precisa. Pero dentro de ese marco de la planificación y racionalización de la contratación pública, pues a lo
mejor habría que haber apostado por medidas verdaderamente importantes, ¿no? Como el establecimiento obligatorio de la planificación, su lugar de publicación, la planificación de todos los elementos, cómo definir la planificación, los elementos que ha de contener, los lugares de publicidad, las sanciones en caso de no planificación, ¿de acuerdo? Si queremos apostar por la racionalización, bueno, pues a lo mejor el Estado lo que tenía que apostar es por una planta de centrales de compra a nivel nacional, teniendo en cuenta las distintas administraciones territoriales, ¿de acuerdo? Y su escalafón también jerárquico y territorial de competencias, ¿no? Y de ese modo, pues, crear una central, evidentemente son palabras mayores, ¿no? Eso sí es modificación, eso sí es simplificación, eso sí que es una apuesta, no decir, bueno, pues, oye, habrá que recomendar y utilizar pliegos tipo, bueno, pues estupendo, pues un Real Decreto Ley que va a recibir esta cantidad de dinero, pues no es una medida que efectivamente suponga esa modificación estructural, como decía, de la economía española, como decía el propio, cogiendo la terminología del propio Real Decreto, modificación estructural, decía. Bueno, pues entonces en ese sentido no son algunos ejemplos de los que he puesto, o también se puede llegar a ver y decidir, esto también lo he comentado en alguna ocasión, es que lógicamente pues son palabras efectivamente mayores desde el punto de vista de esa modificación estructural, pues sí, son verdaderamente medidas incisivas, ¿de acuerdo? Pues en la modificación de la planta de compra pública, es decir, de manera que no todo el mundo pueda comprar de todo. Esto también es algo que pasa en el marco de la Unión Europea, que se entiende con total normalidad en algunos países y que lógicamente pues no tiene sentido, de acuerdo, que así sea. Y de este modo pues también encontramos distintos grados de aplicación de la dificultad y complejidad de la norma de acuerdo a estos organismos. Bueno, o si se quiere verdaderamente simplificar, también se podría haber bueno, pues, hecho una referencia a la adjudicación directa y a la contratación menor, porque si verdaderamente se quiere hacer una economía patriótica, como han hecho los franceses con las pymes, y teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial es el 99% de pymes, ¿de acuerdo? Pues se podría haber hecho pues, una apuesta por la modificación de los contratos menores, que es algo que también he defendido en más de una ocasión. Simple y llanamente, por ejemplo, con la ampliación, claro, si queremos tener a los fondos de la Unión Europea al periodo 2021-2026 al que se van a ejecutar, pues fijámoslo ahí, digamos que pues, oye, una contratación menor, siempre que esté dentro de los umbrales que sea, los que se fijen, los que hay, ¿de acuerdo? Puede durar más de 5 años. Aquí no se le ocurre a un ayuntamiento supuestos en los que bueno, pues tiene gastos anuales que suponen 300 euros y están ahí. Y que hace un sistema dinámico, un ayuntamiento pequeño y mediano, cuando más de la mitad tienen, creo que menos de, bueno, 5.000 habitantes, hay que dar soluciones, ¿de acuerdo? Al final, esto también es una impresión que tengo y que daré al final, de que, bueno, si no la avanzo ya, de que este Real Decreto realmente está dirigido, en mi opinión, a las grandes administraciones y a las grandes empresas, ¿no? Obviando de alguna manera pues, la realidad administrativa y territorial de España, ¿no? Y también la realidad de nuestro tejido productivo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra en juego, por ejemplo, y esto lo digo sin lugar a dudas, pues en referencia a esos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, donde establecen los tipos de PERTES, ¿de acuerdo? Unos comprensivos de otras actuaciones más pequeñas y otros, pero pues verdaderos proyectos, ¿no? Que arrastren, que sean motriz, pero bueno, al final a mí me da la impresión, me recuerda a aquellas grandes obras bueno, faraónicas, ¿verdad?, que se han producido. En este caso, además, en el caso de los PERTES, tienen que estar autorizados, o sea, sometidos a aprobación del Consejo de Ministros. Además, en ellos no se apuesta por la contratación pública, sino se apuesta por otra forma de actuación administrativa, de fomento, que es las subvenciones, que evidentemente tiene un procedimiento menos rigorista, ¿de acuerdo? Unos principios generales también aplicables de forma menos rigorista y, bueno, pues que efectivamente bueno, puede dar lugar, ¿verdad?, bueno, pues a lo mejor a actuaciones no del todo éticas, ¿no? Entonces, en ese sentido,
yo creo que las medidas que estoy comentando, pues verdaderamente no creo que vayan a cambiar demasiado de acuerdo a la realidad y que al final va a haber una carrera loca por gestionar estos fondos con muchas dificultades, ¿no? Porque efectivamente estos proyectos, estos PERTE, van a estar enfocados, como digo, en mi opinión, a grandes administraciones y a grandes empresas, con un matiz muy importante, y es que otra cosa que podría haber hecho este Real Decreto, no digo que esto no deba ser así y que a lo mejor es la forma más eficiente y más rápida. Vale, bien, lo podemos aceptar, ¿no? Teniendo en cuenta y obviando, ¿no?, nuestra realidad territorial, insisto, y nuestra realidad de tejido empresarial, pero no se ha hecho una apuesta por la subcontratación obligatoria. Quiero decir, tenemos que tener en cuenta pues lo que decimos, lo que todos sabemos, ¿no? Que nuestro tejido productivo es básicamente pequeñas y medianas empresas y autónomos. Entonces, bajo ese punto de vista, lógicamente, en estos proyectos, en el propio Real Decreto, debería verse fijado porque esa obligatoriedad de subcontratación, pues de alguna manera, incluso como condición especial de ejecución, como causa de resolución, porque al final tengamos en cuenta que el objetivo de estos fondos es la recuperación del Estado español. Y en este sentido, se requiere de un cierto, voy a utilizar las frases de Francia, ¿de acuerdo? Un cierto patriotismo económico, porque es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues estos elementos creo que quedan un poco diluidos en el marco de la norma y que luego la aplicación práctica, insisto, puede mejorarse la norma. En el marco de la aplicación práctica creo que pues, van a sufrirse pues, de un modo u otro las consecuencias, ¿de acuerdo? Bien, también desde el punto de vista de los sectores públicos, porque evidentemente la carga que se avecina no parece fácil y las medidas de simplificación, bajo mi punto de vista, ya estoy avanzando que no lo son tal, por lo menos no son tantas, ¿de acuerdo? Bien, tenemos otro elemento muy importante, que es el encargo a medios propios, que en cierto modo supone pues, una vuelta atrás, ¿no? Una cierta huida del derecho a la contratación pública, ¿de acuerdo? Bueno, pues para la facilitación de la gestión de estos fondos. Aquí volvemos un poco a lo mismo, porque esta circunstancia que yo no voy a cuestionar, simplemente la pongo de manifiesto, pero yo no voy a cuestionar ni mucho menos, en este caso, pues el refuerzo de la figura de las encomiendas de gestión para flexibilizar y facilitar, de acuerdo, su uso. Luego, cuando veamos las modificaciones de la ley de contratos, de acuerdo, veremos que efectivamente no solo el Real Decreto, sino también la ley han modificado los artículos 32 y 33. Bueno, concretamente el Real Decreto sobre el 32, pero la ley de presupuestos ha modificado el 32 y 33 que van referidos a estos encargos abiertos. Bueno, pues en ese caso, ¿de acuerdo? Volvemos a situarnos en la esfera de administraciones suficientemente grandes, es decir, evidentemente Administración General del Estado, comunidades autónomas, pues ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cabildos, diputaciones provinciales, pueden tener también medios propios, y, bueno, pues los ayuntamientos que se conocen de acuerdo como en fin, los de gran población, capitales de provincia, etcétera, etcétera. Pero realmente muchos de los municipios, ¿de acuerdo?, no tienen esta solución y, por tanto, no es algo de lo que puedan beneficiarse. En fin, lo que ha habido es una facilitación, insisto, de la tramitación a través de encargos de medios propios. También se ha establecido un periodo de recuperación en las inversiones en los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, que supone una mejora también en este sentido, pero volvemos a lo mismo. Yo, desde que ha salido la nueva ley, ¿cuántas concesiones hemos visto publicadas? Es decir, ¿por qué? Porque son contratos complejísimos, de una dificultad enorme, ¿no? Entonces, volvemos a la misma circunstancia. Son contratos minoritarios, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, bueno, pues tendrán bueno, pues esos elementos, ¿no? Al menos no mayor alcance que podrían tener también en otros contratos, porque bueno, pues la recuperación de las inversiones también está prevista en otros contratos, como son servicios o suministros, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo que no se ha contemplado, que quizás son contratos más comunes, es lo que quiero decir, y más de posible utilización por la mayoría de órganos de contratación que en la plataforma, recordemos que tenemos registrados con perfil de contratante activo
más de 18.000 actualmente. ¿De acuerdo? Había 19.000 hace poco, bueno, hace poco hay 19.000, pero algunos no están. Bien, se ha producido también una apuesta por las sociedades de economía mixta, pero realmente, y a la vista de lo regulado con la disposición adicional 22 de la Ley de Contratos del Sector Público, sinceramente no supone ninguna innovación importante o una revolución simplificadora. Es decir, sí, supone una apuesta por la utilización de estas sociedades de economía mixta bajo unos requisitos y criterios que, insisto, son muy similares a los previstos en la disposición adicional 22 y, por tanto, a esta disposición adicional 22 habrá que estar como ya se estaba antes. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, otro elemento importante que recoge, y es un poco curioso, es la instrucción de las instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de contratación pública del Estado. ¿De acuerdo? En este sentido, lo que nos dice el Real Decreto es que será este órgano el encargado de resolver las dudas, de acuerdo, que se puedan plantear en la interpretación de las normas sobre pues contratación pública derivadas del Real Decreto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atribuye esta competencia a la Junta Consultiva. Y luego hace otro elemento que es un poco, distorsiona un poco, ¿no? Desde el punto de vista del organigrama de la gobernanza que está prevista en el libro cuarto de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿de acuerdo? Y le encomienda dictar las instrucciones que resulten necesarias para coordinar la aplicación, ¿de acuerdo?, de este Real Decreto en el marco de la contratación o de los órganos de contratación del sector público estatal, entendido por ello, o por lo menos yo así lo entiendo, el del Estado, ¿no? Entonces, aquí hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera es que, ¿qué pasa con la OIRESCON, verdad? Con la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, porque en teoría, y según el sistema de gobernanza, es la que tiene encomendada también esta competencia de dictar estas instrucciones. Por lo tanto, hay una duplicidad, y sabemos que la duplicidad, desde el punto de vista de las competencias, está prohibida por la Ley de Régimen Jurídico 40-2015. No se entiende muy bien, en fin, o no se cita la OIRESCON. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien podría decirme, no, es que la OIRESCON las dictará para todo el sector público de la nación. Pues no, porque ya sabemos que eso ha pasado con los contratos menores y ya sabemos que, y además aplicando el bloque de constitucionalidad, no tiene esa competencia. No existe, no la tiene, y menos la de legislar nuevos procedimientos, como en mi opinión ocurrió con esa obligatoriedad que estableció de pedir 3 ofertas a nivel nacional. Por lo tanto, ese es un debate ya muy manido, pero los que somos juristas sabemos que ese órgano no se incardina dentro del bloque de constitucionalidad y, por tanto, no tiene esa competencia. No quiere decirse que no pueda haberlo, que no pueda haber un órgano, pero entonces tendrá que ser creado, ¿de acuerdo?, conforme al bloque de constitucionalidad formado por la Constitución Española, los estatutos de autonomía, las leyes de transferencia y las sentencias del Tribunal Constitucional. Bien. Y desde otro punto de vista también, desde el punto de vista será la instrucción de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, yo supongo que como toda ley, además del informe de igualdad de género, llevará aparejado un informe económico, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿de acuerdo?, si es a la Junta Consultiva a la que le corresponde resolver las dudas de interpretación, como bien dice el artículo 57 del Real Decreto 36/2020, entiendo que se dotará de medios, porque aún me viene a la memoria el informe 42/2018 sobre el desglose de costes, publicado, de acuerdo, recientemente en el año 2020. Por lo tanto, esto no es algo, pues digamos, anecdótico, sino que lo que viene a poner de manifiesto es la falta de medios personales, ¿de acuerdo?, en este organismo. Por lo tanto, si la Junta Consultiva va a tener esta competencia, entiendo y espero que la doten. Si no, volvemos a lo mismo. Estamos ante un supuesto verdaderamente innovador de la estructura administrativa, pues el tiempo lo dirá. Ojalá esté equivocado. Y luego tenemos el recurso, también otras modificaciones establecidas en el recurso especial en materia de contratación, ¿de acuerdo? De manera que el recurso especial en materia de contratación
tiene cambios cuando se refieren a estos expedientes de los fondos Next Generation. Entonces, se dice que entre la adjudicación y formalización no se podrá o tendrá que transcurrir un plazo de 10 días naturales. Por lo tanto, ese es el plazo. Y que también este es el plazo, 10 días naturales, para la interposición de recurso especial en materia de contratación. Del mismo modo, se establece que el Tribunal Administrativo, el órgano competente para resolver el recurso, deberá pronunciarse en el plazo de 5 días hábiles, en este caso se habla de hábiles, ¿de acuerdo?, sobre las causas de inadmisibilidad de ese expediente y también sobre las medidas cautelares adoptadas o solicitadas, así como también, y lo dice expresamente, los supuestos de suspensión automática. Por lo tanto, tendrá que ratificar, en su caso, en estos procedimientos, estos tribunales, en el plazo de 5 días hábiles, ¿de acuerdo?, la suspensión automática. ¿De acuerdo? Bien. Como siguiendo las peticiones, como decía, del profesor Federico Castillo, voy a relataros, resumiros, ¿de acuerdo?, enumeraros las modificaciones también que tanto la Ley de Presupuestos Generales como el Real Decreto 36/2020 nos han traído en materia de contratación pública. ¿Por qué? Porque es importante tenerlas presentes y tenerlas en cuenta. Bien, la Ley 11/2020, a la que ya he citado, ¿de acuerdo?, modifica la Ley de Contratos del Sector Público en 3 aspectos. En los encargos a medios propios, en el procedimiento abierto simplificado, ¿de acuerdo?, que me he referido ya a él y ya os he dicho efectivamente las cuantías, por lo tanto no las voy a repetir, y la adjudicación de contratos de entidades que no son poder adjudicador, ¿de acuerdo? Es decir, el artículo 321 también hace una modificación. ¿Qué hacen los artículos referidos a los encargos a medios de gestión, que antes también los referimos, aunque no entramos en ellos? Bueno, pues modifica los artículos 32 y 33, que son, insisto, los relativos a estos encargos, ¿vale? De manera que, como decía, flexibiliza las posibilidades de utilización de estos recursos, desde el punto de vista de que suprime la obligación de documentar la observancia del requisito de actividad a favor del ente que ejerce el control, ¿de acuerdo?, de más del 80% de la actividad. Es decir, el órgano encomendado, ¿de acuerdo?, no tiene ya la necesidad de documentar que el 80% de sus actividades van a favor del ente encomendante o del conjunto de entes de los que es poder adjudicador, ¿de acuerdo? De manera que en la memoria de cuentas anuales del ente destinatario del encargo, es decir, ¿vale?, no tendrá ya que reflejar estas cuestiones. Por tanto, eso no podrá ser tampoco objeto de auditoría de costes. Entonces, bueno, pues es una flexibilización. Y por otro lado, se suprime la consecuencia derivada del incumplimiento sobrevenido de los requisitos para ser considerado medio propio personificado. Pero tengamos en cuenta que esto no se está haciendo con cargo a los fondos Next Generation. Esto es una modificación de la ley, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si en algún momento la Unión Europea nos dirá algo, ¿de acuerdo? Porque sobre esto ya ha habido bastantes pronunciamientos y bastantes sentencias, pero esta es la modificación que tenemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se suprime también la consecuencia derivada del incumplimiento sobrevenido de los requisitos para ser considerado medio propio. Esto es muy importante, porque la consecuencia era la pérdida de la condición de medio propio, de manera que la pérdida sobrevenida ahora de los requisitos para ser considerado medio propio no supondrá, ¿de acuerdo?, la pérdida de esa condición de medio propio, de manera que pueda seguir efectuando los encargos encomendados. La regulación. En el artículo 321, además, relativo a la contratación, a lo que es el resto del sector público dentro del ámbito subjetivo, ¿vale?, es decir, ni administración pública, ni PANAPS, sino el resto del sector público, ¿de acuerdo?, se establece una excepción a las reglas de contratación, ¿de acuerdo?, de manera que en determinados contratos celebrados entre distintas sociedades mercantiles, incluso con la intervención de un tercero, hay que ver bien esta nueva redacción, el 321.6, ¿de acuerdo?, que carezcan de esa condición de poderes adjudicadores, podrán contratar directamente entre sí al margen de la ley, ¿vale? Por lo tanto, es otra, digamos, sí, huida del derecho administrativo, que no, insisto, que no entro a evaluar si está
más o menos justificada, pero que evidentemente lo es. Y por otra parte, como decía, también tenemos una modificación del artículo 159, de acuerdo con los umbrales que ya os he comentado y no paso a repetir, ¿vale? Y por otro lado, también tenemos una modificación operada con una excelente técnica legislativa, de manera que en un mismo día modifican la ley de contratos, dos leyes diferentes y además, curiosamente, las dos leyes modifican la ley de contratos en un mismo precepto, es decir, el artículo 32. Porque el Real Decreto 36-2020 de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, ¿de acuerdo?, modifica dos cuestiones, en concreto, 3 artículos. Bueno, modifica 2 artículos y una tercera cuestión. Modifica el artículo 32, también referido a los encargos a medios de gestión, en este caso extendiendo la excepción de que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo, de acuerdo a los contratos que celebren los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las telecomunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información y la sociedad digital. Pues es otra excepción que evidentemente facilita pues la aplicación de, bueno, pues de la utilización de los encargos a medios propios en detrimento, como todos sabemos, de acuerdo, de la competencia. Bien. Y por otro lado modifica, y aquí sí lo hace bien, igual que antes decía que, bueno, si le encomienda esta competencia a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, pues a lo mejor debería haber previsto, ¿no?, pues una dotación de medios. Por eso decía, suponemos que tendrá un informe económico detrás y que eso se producirá. Pues ojalá. Pero, sin embargo, sí lo ha previsto normativamente el Real Decreto, cuando tiene en cuenta esa modificación de los recursos especiales en materia de contratación, ¿de acuerdo?, a 10 días naturales para la interposición y ese plazo para la no formalización, así como a 5 días hábiles para la contestación, sí que ha previsto una modificación del organigrama del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Estado, el Tribunal Central, ¿de acuerdo?, dotándole de mayores medios en este caso, lo cual efectivamente es positivo y concuerda, es coherente, ¿de acuerdo?, con la modificación operada o con la previsión establecida en el Real Decreto 36-2020. De manera que lo que hace es modificar el artículo 45, pasando el Tribunal Central de un presidente y 2 vocales a un presidente y un mínimo, ojo, mínimo de 5 vocales, ¿de acuerdo? Número que dice que podrá incrementarse mediante Real Decreto, ¿de acuerdo?, cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo requiere. Por lo tanto, hace otra cuestión importante, que es la deslegalización, es decir, quita la reserva de ley, ¿de acuerdo?, y convierte esta decisión en un elemento de carácter reglamentario, lo cual también es muy importante porque deja en manos del Poder Ejecutivo sin necesidad de pasar por el Legislativo para modificar nuevamente las normas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese también es un sistema de agilización, evidentemente, a la hora de la técnica legislativa. Y además dice que regula también esta modificación del artículo 45 que hace el Real Decreto, dice que el tribunal estará dividido en 2 secciones, en un mínimo de 2 secciones, normalmente voy a hablar mínimo, presididas por el presidente, que evidentemente puede delegar en alguno de los vocales, integre la sección y que en todo caso en las que estará también el secretario, ¿de acuerdo? Y que el reparto de los asuntos entre las secciones, ¿de acuerdo?, lo hará el presidente. Bien. Esta es una modificación, desde mi punto de vista, interesante. Si miramos la media en que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resolvía en su memoria de 2019, la de 2020 creo que no ha salido, yo no la conozco, no la he visto, quiero decir, pues era de 57 días, ¿de acuerdo? Evidentemente esa media ha crecido en el año 2020, que el volumen de recursos, como consecuencia de la nueva ley, también, como todos sabemos, ha aumentado, ¿de acuerdo? Y es previsible que exponencialmente crezca. Pues esta es una medida coherente, insisto, con estos cambios y pretensiones que se quieren hacer de acuerdo con este Real Decreto. Y por último, una cuestión quizás con la que no estoy completamente de acuerdo es que este Real Decreto
modifica también el artículo 208, ¿de acuerdo?, relativo a la suspensión de los contratos, suprimiendo como concepto de indemnización un porcentaje de las prestaciones que hubiera dejado de ejecutar. Es lo que se conoce en el derecho mercantil y en el contrato, los contratos no públicos, los contratos, como el lucro cesante. Bien, yo, en fin, muchas veces, ¿de acuerdo?, no creo que la solución, si lo que pretende este Real Decreto es apostar por la colaboración público-privada y pues todo lo que hemos visto, ¿no?, y el tejido productivo y empresarial, etcétera, 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 ¿de acuerdo?, por la localización de la economía, el trabajo por cuenta ajena asociado a este tejido productivo. Bueno, pues pasarle la carga, ¿de acuerdo?, de la responsabilidad o de las consecuencias a una sola de las partes. De hecho, ayer salía la noticia de que también, por ejemplo, las comunidades autónomas empiezan a regular sobre los fondos Next Generation, ¿de acuerdo?, y Cataluña había dictado un decreto. El decreto, hay un aspecto que a mí me ha parecido bastante Perdón, polémico. Jaime, que te interrumpa, 5 minutos nos quedan. Muchas gracias, No hay Carmen. de qué. Estoy terminando. Me parecía bastante polémico, o me pareció a mí, ¿no?, porque decía que si la adjudicación de esos contratos derivados de los fondos Next Generation no se cumplían como consecuencia o responsabilidad del contratista, este debería asumir también no recuerdo bien cómo lo leí ayer por la noche, lo publicó el Observatorio de Contratación Pública. Miguel Ángel Bernal Bley lo escribía, ¿de acuerdo? Es el que dio cuenta del resumen del decreto, del decreto, que debería asumir en definitiva la carga, ¿no?, de esa responsabilidad. Bueno, pues esto es como si ahora nosotros, como ciudadanos, debiéramos exigir a las administraciones públicas, ¿de acuerdo?, y a sus responsables, pues la ejecución solo del 34% de pues el último periodo de fondos europeos, ¿no? Quiero decir, estas cosas creo que no son buenas porque efectivamente no permiten, es decir, si la ley ya contempla medios suficientes para aplicar suficientes sanciones, penalidades, condiciones de contratar, etcétera, no creo que haya que meterle a mayores, de acuerdo, al sector privado en este sentido. Es mi opinión, ¿de acuerdo? Evidentemente respetable como la de cualquier otro. Y luego hay una cuestión muy importante también, el Real Decreto, que esta también es una flexibilización de la contratación menor de cara a las universidades y a los centros de investigación. Esta era una demanda probablemente que venía desde hace tiempo. Entonces, el Real Decreto aprovecha para modificar, atención, la Ley 14/2011 de la ciencia, la tecnología y la innovación, añadiendo una nueva disposición adicional, ¿de acuerdo?, que se denomina, ojo, consideración de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación como unidades funcionales. De esta manera, a cualquier proyecto de investigación con financiación propia lo considera un objeto en sí mismo y lo considera una unidad funcional a la hora del cálculo del valor estimado establecido en el artículo 101. Con lo que, en definitiva, de acuerdo, nos encontramos, por tanto, con pues, una facilitación, un aumento importante de la utilización de la contratación menor, de acuerdo, en el ámbito de la investigación científica, donde pues cada, insisto, proyecto de investigación, cada departamento, etcétera, etcétera, puede de este modo, si cumple esos requisitos, convertirse en una unidad funcional desde el punto de vista de la ley, ¿de acuerdo? Con competencias para, efectivamente, que el valor estimado no compute dentro del global de lo que sería la nueva contratación, con lo cual, insisto, es una apertura más a la contratación directa. Bueno, lo voy a dejar aquí. Carmen, podría haceros un resumen, que era el que tenía previsto, pero creo que no es preciso. Muchas gracias. Sí. Jaime, si quieres apurar algún minutito más para hacernos el resumen, por mí perfecto. Puede ser interesante. Si quieres tú, esperamos un poquito para las preguntas. Venga, pues os hago un resumen entonces. Perfecto. A ver, os resumo un poco todo. Tenemos, por un lado, los contratos en general, ¿de acuerdo?, donde hemos tenido como principales características esas modificaciones de los procedimientos simplificados,
y súper simplificado con el aumento de las cuantías, ¿de acuerdo? En los contratos de servicios, con esas características que os he comentado, ¿de acuerdo? No hay AGE aquí, pero si hubiera, atención, porque el contrato de 139 se convierte de repente en SARA y deja de ser simplificado, y evidentemente con la posibilidad de la aplicación del recurso especial en materia de contratación cuando nos encontremos entre la diferencia de umbrales de 100.000 y 139, ¿vale? Eso desde el punto de vista de los contratos en general. El resto de modificaciones ya las he comentado, pero creo que, bueno, pues en un resumen vamos a destacar las principales. Desde el punto de vista de los contratos de los fondos Next Generation, ¿de acuerdo? Pues tenemos que tener en cuenta también esos umbrales que estarán enfocados a los umbrales SARA que tenga cada tipo de entidad, pues para unos serán 139.000, para otros 214.000, y en obras pues serán 5.350.000, pero tenéis que tenerlo en cuenta en el abierto simplificado, mientras que en el super simplificado pues nos iremos a menos de 200.000, menos de 100.000, ¿de acuerdo? En servicios y suministros, 200 en obras. Respecto de las características para aplicar uno y otro, la verdad es que no las he citado porque no varían con respecto a lo que establece la ley de contratos del sector público, el artículo 159, respecto al porcentaje máximo exigible para criterios sometidos de acuerdo a juicio de valor, etcétera, etcétera, o para la no utilización de estos procedimientos, por ejemplo, súper simplificados, de acuerdo en prestaciones de carácter intelectual. Especialidades en materia de contratación pública principales, ojo, que hemos visto más, ¿vale? La tramitación de urgencia, ¿vale? Respecto de la tramitación de urgencia, se aplican las siguientes especialidades. Procedimiento abierto, los plazos de tramitación pueden reducirse hasta la mitad por exceso. Los he citado, ¿de acuerdo? Y el plazo de presentación de solicitudes también se puede reducir hasta un mínimo de 15 días naturales, que también lo hemos visto. En el procedimiento abierto simplificado, ¿de acuerdo? El plazo de presentación de proposiciones, ¿de acuerdo? Será de un máximo también de 15 días naturales en todos los casos, ¿de acuerdo? Y en el caso de que haya juicios de valor para la proposición, es decir, juicios de valor que tendrán que ser hechos por los técnicos, habrá 4 días naturales, no podrá ser superior a 4 días naturales. En el caso del super simplificado, artículo 159.6, ese plazo de 15 días pasa a 8, ¿de acuerdo? Bien, y 5, evidentemente, cuando se trate de compras corrientes y servicios. Este no lo he citado porque no es una variación de lo que ya teníamos en la ley. En los procedimientos restringidos o con negociación, pues ya lo he dicho, por defecto, de acuerdo, 15 días naturales, un mínimo de 15 días naturales. Bien. La tramitación ordinaria de todos estos procedimientos, preferencia en la tramitación, principio de celeridad, ¿de acuerdo? No de prelación en este caso. Por lo tanto, 5 días naturales también para contestar sin opción de prórroga. Ojo, la ampliación del plazo de vigencia de los contratos. Esto es una cuestión que no he citado, pero sí que tenemos que tener en cuenta, que es que excepcionalmente en los contratos de servicios y suministros de carácter energético, ¿de acuerdo? Los contratos, es decir, el artículo 29.4 permitían un máximo de 5 años, ahora permite ir a un máximo de 10 años. Y por último, las salvedades del recurso especial en materia de contratación. 10 días naturales, ¿de acuerdo? Para presentar el recurso, periodo intermedio entre la adjudicación y la formalización, y 5 días de acuerdo hábiles para que el órgano competente conteste, en todo caso manifestándose también sobre la suspensión automática del procedimiento en aquellos casos donde se aplica. Y este es básicamente, de acuerdo, el resumen que podríamos decir, digamos, de las características más importantes de las medidas que afectan realmente a la tramitación práctica de los procedimientos y que, como veis, pues realmente no son demasiadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues si te parece, te voy apuntando las preguntas que han formulado en el chat los asistentes. Bien, pues Antonio María Linares García ha planteado en cuanto al ámbito temporal que las medidas del Real Decreto Ley 36/2020 decaerán cuando finalice la ejecución del plan de recuperación. Y añade, pues si quieres te planteo, añade también Antonio María, que mientras dure la ejecución del plan de recuperación habrá 2 regímenes de contratación. Uno para la contratación de actuaciones del plan, al que se aplicarán las normas de contratación del Real Decreto Ley 36, y otro para las actuaciones que no son de plan,
a las que no se aplicarán dichas medidas? Pregunta. Así es, efectivamente, así es. Sí, el periodo es el que hemos establecido, sí, 2021-2026. Lo que pasa es que hay que hacer un pequeño matiz ahí, pero muy pequeño. Lo que dice el oyente tiene toda la razón, es así, lo hemos comentado, porque además es que se deduce, nos está hablando de dos regímenes jurídicos, lo cual, dicho sea de paso, que esto sí que no lo apunté, no creo que facilite demasiado la gestión en el sector público, estoy convencido de ello. Si ya era difícil, pues ahora hay que lidiar con 2 días de actuación. Pero luego el matiz era el siguiente. A ver, es decir, efectivamente, estas medidas son así para estos fondos, pero hay una figura que es el PERTE, ¿de acuerdo?, del que he hablado, en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que del Real Decreto se intuye, aunque no lo diga expresamente, que han llegado para quedarse, es decir, que se quedan, que sí que van a continuar más allá de este periodo. El artículo 1 del Real Decreto no lo dice así, pero si uno lee el artículo 2 sí lo dice así. Además, estamos hablando de proyectos estratégicos muy, muy, muy grandes. Pensemos que su aprobación está centralizada exclusivamente en el Ministerio, perdón, en el Consejo de Ministros, lo cual tampoco sabemos si es muy acorde con, vuelvo a decir, el marco constitucional que nos hemos dado, ¿no?, y las competencias atribuidas a unos y otros. Porque, y si esas competencias, si ese proyecto está incardinado dentro de las competencias exclusivas de una comunidad autónoma. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Entonces, sí, es como dice el compañero, pero tengamos en cuenta que los PERTE, ¿de acuerdo?, van a tener una mayor continuidad en el tiempo, previsiblemente, al menos, con el derecho positivo que ahora tenemos sobre la mesa. De acuerdo, gracias. También Antonio María ha planteado si sabes si la necesidad de agilización, aceleración de la contratación de actuaciones del plan de recuperación se va a aprovechar para agilizar a la plataforma de contratación del Estado, haciéndola más fácil, intuitiva, etcétera. Bueno, que yo sepa no, Antonio María. Sé que la plataforma está trabajando en los sistemas dinámicos de adquisición. Otras veces he sido más crítico. Hoy, no sé, quizás ya igual es el día, ¿no?, que llevamos 20 días de cierre perimetral y no podemos salir, igual es todo, no lo sé. No, Antonio, la plataforma ahora mismo sé que está trabajando, se sabe que está trabajando en los sistemas dinámicos de adquisición, que todavía no están, como todos sabréis, operativos, y desde ese punto de vista, pues es un poco donde yo también ponía el acento, es decir, por ejemplo, los PERTE dicen que todos los proyectos PERTE y las entidades públicas, tanto públicas como privadas, que quieran hacer un PERTE tendrán que inscribirse, atención, en un registro específico para ello que dependerá también, de acuerdo, del Estado, del Ministerio. Bueno, pues a todos nos trae a la memoria, ¿verdad?, otros registros públicos. Es decir, cuando tomamos medidas de este tipo, tenemos que aparejarlas, y lo he puesto un poco sobre la mesa, ¿no?, con el caso de la Junta Consultiva, y ese ejemplo, que no es uno, que son más, ¿no?, del informe 42-2018 publicado en 2020, pues efectivamente, bueno, pues es lo que tenemos. No sé, igual es que a lo mejor soy demasiado escéptico del resultado todavía, ¿de acuerdo?, de estas medidas que se van a adoptar. Pero efectivamente la plataforma sigue su curso, no lo sé. Nos vamos a la siguiente, ¿no, Jaime? Sí. Antonio Jesús López Valle preguntó, claro, al hilo de tu intervención sobre la marcha, si ese 80% era el que tenía que incluir el informe del auditor. Sí. Por eso ahora ese control, por ende, ya no está. Es decir, el auditor de costes no va a controlar eso, con lo cual, y además tener en cuenta, Antonio, lo que también hablábamos, si se dejan de perder los requisitos para ser considerado medio propio, se podrán seguir haciendo los encargos, con lo cual es algo, pues, ciertamente sorprendente. Bien, pues pasamos a las que ha formulado Álvaro Cortés.
que pregunta por qué en el artículo 58 del Real Decreto Ley 36/20 se exige que en los contratos que sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación se exige que los procedimientos selectivos se hayan tramitado efectivamente de forma electrónica. Bueno, la verdad es que eso es una curiosidad que a mí también me ha llamado la atención y puedes llegar a la conclusión de que desde el punto de vista de la agilización, del control de datos, de la minería de datos, del cumplimiento de la norma, ¿de acuerdo? Se haya apostado por la contratación electrónica. La motivación no lo sé, quizás habría que haber tenido acceso al informe, también al informe del Consejo de Estado, que ha habido bastante polémica con esto, que por lo visto no es accesible cuando es un documento que debería ser accesible para todos, y conocer las causas, ¿no? Los informes que están detrás de la norma. Pero sí, es una curiosidad, Álvaro, que está ahí y, bueno, yo te puedo dar mi opinión y creo que pues está desde el punto de vista de, insisto, la celeridad, el control, ¿de acuerdo? Porque evidentemente uno de los objetivos, por ejemplo, antes que me preguntaba Antonio María por la plataforma, uno de los objetivos importantes de la plataforma es tener todos los datos, tener datos de contratación pública, ¿no? Eso nos diferencia mucho de otros países que con los datos de contratación pública, pues evidentemente tienen una información muy relevante. Muy bien. Ildefonso Cobo Navarrete señala que ha hecho referencia a la economía patriótica de la que hablan en Francia. Es posible que las empresas españolas resulten especialmente beneficiadas por la ejecución de los fondos europeos, plantea. Si es así, ¿cómo se puede articular? Bueno, ya lo he dicho, he dado muchas charlas además de cómo incorporar las pymes a la contratación pública, Ildefonso. Eso es lo que debería ser, pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, una de las cosas que no se prevén en este Real Decreto, ¿no?, es que efectivamente estos fondos recaigan sobre empresas españolas. O estos PERTES, no solo españolas, sino del ámbito de la Unión Europea, y estoy pensando en empresas extranjeras, fuera del marco de la Unión Europea, ¿de acuerdo? A lo mejor es algo que sí se debería, ¿de acuerdo?, haber previsto. Y sobre esto se manifestaba ayer mismo también el profesor Jimeno Feliu, ¿no? Yo decía que efectivamente esto es una medida que debería estar, es una propuesta que él mismo hacía, ¿no? ¿Medidas para incorporar las pequeñas y medianas empresas? Pues evidentemente yo he citado un ejemplo muy claro, ¿no? Y es la ampliación del plazo de duración de los contratos menores. Pues probablemente a cualquier empresa de un municipio el hecho de la adjudicación de un contrato de 15.000 euros por más de un año le da una continuidad importante y una estabilidad suficiente, ¿vale? Entonces, esto es algo que se podría hacer. Medidas para la incorporación, insisto, de las pequeñas y medianas empresas, hay un montón de perlas en los expedientes, y tenemos en la ley de contratos, y los he citado en infinidad de ocasiones, ¿no? Tenemos desde los lotes, tenemos hasta la simplificación de la solvencia y la homogeneización de la misma, tenemos hasta la excepción de petición de garantía, hasta la apuesta por la garantía mediante retención en el precio, tenemos la posibilidad de omitir en ciertos casos el DEUC y poner pues soluciones alternativas, pues declaraciones responsables más asequibles, en fin, que tenemos las cláusulas sociales, las condiciones especiales de ejecución, tenemos un montón de elementos, tenemos la subcontratación, tenemos los contratos reservados, tenemos un montón de elementos, ¿no?, que a lo mejor, pues insisto, deberían haber sido potenciados. Ya lo he dicho, vamos, es que lo he dicho, Ildefonso, yo creo que las verdaderas entidades que se van a aprovechar a priori, tal y como está configurado, de este marco normativo de los fondos Next Generation son las grandes administraciones y las grandes empresas, obviando pues nuestra realidad territorial y nuestra realidad empresarial, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da, a priori, desde el estudio de la normativa, que todavía es muy incipiente.
Entonces, para incorporar pymes a la contratación pública, tendremos, por ahora, porque no tenemos otras soluciones, no nos las han puesto, he citado todas las novedades, pues que seguir utilizando los mismos diamantes en bruto que teníamos en la ley e intentarlos pulir en el marco de nuestro órgano de contratación. Sobre eso he dado muchas charlas y probablemente si miras en mi canal de YouTube encontrarás alguna, abierto por supuesto, y te podrás ilustrar un poco. Muy bien, Jaime. De momento no hay, bueno, ya la hora tampoco admite mucho más, pero si me permite, pues Sí, voy a claro. aprovecharme yo el minutillo que quede y te traslado una pregunta, una reflexión que nos estamos Claro. haciendo a título privado algunos compañeros esta mañana también en grupo. Claro, encantado Y además. claro, pensando sobre todo en los pequeños municipios, que son la realidad de nuestro país, los más numerosos, ¿tú entiendes que será la Diputación, bueno, tu opinión, si te parece dárnosla, la que deba presentar proyectos para municipios cercanos en agrupación o a través de los consorcios o se te ocurre alguna otra fórmula más A adecuada? ver, yo creo el problema de las diputaciones, bajo mi opinión, es que tampoco tienen un marco regulatorio muy bien definido y que de alguna manera el funcionamiento de unas y otras es completamente dispar. ¿De acuerdo? Entonces, si cogemos un poco el papel de los cabildos, que tienen mayores competencias, o el papel por su carácter insular en Canarias, o el papel de las diputaciones forales, vemos que sí que tienen un marco, de acuerdo, normativo bastante más completo y definido en materia de competencia, lo cual, y esto es lo importante, les dota de un mayor presupuesto y capacidad de gestión. Yo sí que creo que debería ser, o por lo menos debería evaluarse que sean las diputaciones provinciales las que estén ahí, ¿de acuerdo? Al menos para aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, como ya sabemos, ¿no? Habrá municipios que tienen una capacidad y entidad económica, financiera, de medios materiales y personales mayor que las diputaciones provinciales, incluso, ¿no? Cualquiera no, pero muchas de las capitales de provincia. Muchas ciudades grandes, ¿no? Grandes ciudades. Y sí que creo que es importante, y eso tampoco se prevé en la norma, porque es que se obvia nuevamente el marco local. Es que la norma obvia el marco local, ¿no? Desde el punto de vista de la contratación pública. Y eso evidentemente es un problema. Hablaba antes que teníamos 18.000 perfiles de contratantes activos actualmente en la plataforma de contratación del sector público, ¿de acuerdo? De los cuales, como todos sabéis, más de 8.000 son entidades locales, y están todas, ¿no? Y la mitad son de menos de 5.000 habitantes. Entonces, al final estamos hablando que si tenemos 20.000, ¿de acuerdo? Perfiles de contratante, 20.000 órganos de contratación, 5.000 son de menos Entonces, hay que darle solución, y la solución está en las diputaciones provinciales, en el modelo territorial que ahora mismo tenemos. De hecho, cuando yo he defendido la creación de una planta nacional de centrales de compra pública, administración, comunidades autónomas, ámbito local, el ámbito local lo asignaba a las diputaciones provinciales, que son las que verdaderamente deberían tener esa competencia, ¿no? Claro, y si esa planta nacional de compra pública se organizara desde el punto de vista de que, bueno, pues cada uno tendría unas determinadas competencias para comprar en función del mercado, de las posibilidades, pero claro, si al final tú creas una planta o creas 3 centrales en las distintas administraciones territoriales y todas acaban comprando coches, pues dime tú qué sentido tiene. ninguno. Pues No entonces, responde a las necesidades reales. por eso cité el informe Cora, ¿no? Porque España ya ha tenido una necesidad de modificación importante de la administración pública en el año 2008. Y ahora mismo, como consecuencia de la crisis, estamos en otra necesidad imperiosa de una reforma estructural importante del sector público, ¿no? Para su modernización. Y el Real Decreto, en ese sentido, se queda corto, ¿no? Bajo mi punto de vista, no tiene alcance. Pues muchísimas gracias. Un placer. Y además no sabes qué lujo es tenerte con nosotros y además que nos apoyes, porque moralmente es muy importante que opines de este tipo de cosas. La realidad de la mayoría de los municipios de nuestros compañeros y por los que hemos pasado todos
Es que este tipo de medidas, estas líneas, pues son muy difíciles de implementar y es que nadie se acuerda Nadie, es de que nosotros. por eso lo he dicho, es decir, ¿alguien cree que con la capacidad de un municipio va a tener capacidad de gestionar una doble vía de contratación con los fondos? Cuando ya gestionar una contratación electrónica, Jaime, y no me quiero extender ni ocupar tiempo tuyo, No. gestionar una Vale. contratación electrónica en un municipio pequeño, para muchos de nuestros compañeros es un mundo, porque ni siquiera disponen del número mínimo de miembros para componer una mesa de contratación. Ya, claro. Así es. Entonces, bueno, pues es nuestra realidad, ¿no? Entonces, si verdaderamente queremos absorber estos fondos, creo que la estructura, perdón, el cambio estructural que se pretende debería ser de mayor entidad, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, la apuesta por la colaboración público-privada siempre me parece oportuna, dentro del respeto, evidentemente, de los principios generales, en este caso de la compra pública y de cualquier otro que se aplique a la ética pública, ¿no? Pero sí que, evidentemente, no podemos avanzar como país con un solo sector. Tienen que ir de la mano, eso es imprescindible. Muchísimas gracias por todo Pues lo que un nos ha placer, aportado, Jaime. y encantado de conocerte también y de estar Igualmente. nuevamente un año más aquí con vosotros. Un placer. Espero que pronto nos tengamos en Granada. Ojalá. Sería muy buena señal, sería un placer. Muchísimas Venga, gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias, Jaime. Al resto les esperamos el próximo jueves en la siguiente sesión a las 5 de la tarde. Y les recuerdo que a partir del lunes se habilita ya el foro de debate hasta en el aula virtual, hasta el domingo. Gracias, Jaime y María del Carmen, nuevamente y seguimos en contacto. Gracias también, perdón, a todos los oyentes, que ha sido un placer. Gracias por su atención. Igualmente. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.